Cuando fui sostenido como autoridad general, prestaba servicio como presidente de misión en la India. Durante mi servicio, vi lo que otro expresidente de misión me había dicho. Los misioneros de esta iglesia son simplemente asombrosos. El elder Pokhrel de Nepal, con quien la hermana Funk y yo servimos, era uno de los muchos misioneros excepcionales. Después de haber sido miembro de la iglesia, por solo 2 años fue llamado a servir en la misión de India Bangalore, de habla inglesa. Él les diría que no estaba bien preparado. Eso se entiende, ya que nunca había visto a un misionero hasta que él fue uno. No sabía leer el inglés lo suficiente como para entender las instrucciones de su llamamiento. Cuando él ingresó al centro de capacitación misional, en vez de traer pantalones de vestir, camisas blancas y corbatas, había empacado 5 pares de pantalones vaqueros, un par de camisetas y mucho fijador para el cabello. Aún después de conseguir la ropa apropiada, él dijo que cada día durante las primeras semanas no se sintió cómodo. Él describió esa época de su misión. No solo era el inglés difícil, sino también la obra misional. Además de todo eso, tenía hambre, estaba cansado y extrañaba mi casa. A pesar de que las circunstancias eran difíciles, no me di por vencido. Me sentía débil e inadecuado. En esos momentos oraba para que nuestro Padre Celestial me ayudara. Sin faltar, cada vez que oraba, me sentía consolado. Aunque la obra misional era algo nuevo y desafiante para el elder Pokhrel, sirvió con gran fe y fidelidad, tratando de entender y seguir lo que estaba aprendiendo de las Escrituras, de predicar mi evangelio, de sus líderes de la misión. Llegó a ser un maestro poderoso del evangelio en inglés y un excelente líder. Después de su misión y de pasar un tiempo en Nepal, regresó a la India para continuar con su educación. Desde enero, ha servido como presidente de rama en Nueva Delhi. Debido al verdadero crecimiento que logró como misionero, él continúa contribuyendo al verdadero crecimiento de la iglesia en India. ¿Cómo un joven que nunca había visto un misionero llegó a ser uno de tanta fortaleza espiritual? ¿De qué manera recibirán el poder espiritual como misioneros para abrir las puertas, las bandejas de entrada de correos electrónicos y los corazones de las personas en las misiones donde vayan a servir? Como de costumbre, las respuestas se encuentran en las Escrituras y las palabras de los profetas y apóstoles vivientes. Cuando se predicó el Evangelio por primera vez en Inglaterra en julio de 1837, el Señor reveló: a quienes quiera que envíes en mi nombre, por la voz de tus hermanos los 12, debidamente recomendados y autorizados por ti, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación a donde los mandes. Donde quiera que les envíe, a cualquier misión que se les haya asignado, sepan que un miembro de los 12 apóstoles debidamente recomendó la asignación y han sido llamados por el profeta del Señor. Son llamados por profecía y por la imposición de manos. El Señor entonces dio las condiciones para que esta promesa se cumpla. Él dijo: sí, que significa que la promesa se cumplirá. Ellos, es decir, los misioneros que se envían, 1, se humillan delante de mí, 2, permanecen en mi palabra, y 3, dan oído a la voz de mi espíritu. Las promesas del Señor son claras. A fin de tener el poder espiritual necesario para abrir la puerta del reino de Dios en la nación a la que se les envíe, deben ser humildes y obedientes y tener la capacidad y seguir al Espíritu. Estos 3 atributos están estrechamente relacionados. Si son humildes, desearán ser obedientes. Si son obedientes, sentirán el Espíritu.
El espíritu es esencial. Como el presidente Edward Taft Benson enseñó, si no cuentan con el espíritu, nunca tendrá éxito, no importa cuánto talento y habilidad tenga. Como presidente de misión, entrevisté a misioneros que tenían problemas porque aún no eran completamente dignos. Vivían por debajo de su potencial espiritual. No importaba lo mucho que se esforzaran, ni todo el bien que hicieran, no podían sentir paz y disfrutar plenamente de la compañía del Espíritu Santo hasta que se hubieran humillado, arrepentido sinceramente y participado de la misericordia y gracia del Salvador. El Señor instruye a sus siervos a ser humildes, porque el proceso de ser sanado de manera espiritual comienza con un corazón quebrantado. Piensen en lo bueno que proviene de las cosas quebrantadas. El suelo es quebrantado para plantar el trigo. El trigo es quebrantado para hacer el pan. El pan se despedaza para llegar a ser los emblemas de la Santa Cena. Cuando una persona arrepentida participa de la Santa Cena, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, él o ella llega a ser completa. Si están agobiados por el pecado y tienen necesidad de arrepentirse, por favor háganlo de inmediato. Vengan a Él y entreguen su alma completa. Si ustedes están agobiados por el pecado y tienen necesidad de arrepentirse, por favor, háganlo de inmediato. Para poder ser señalados de sus aflicciones espirituales, acepten la invitación del Señor de levantarse sin retrasarse. Hablen sin demora con su obispo, presidente de rama, presidente de misión y comiencen ahora el proceso de arrepentimiento. El poder sanador de la expiación traerá paz a su alma y les permitirá sentir el Espíritu Santo. El sacrificio del Salvador es sin medida, pero nuestros pecados, aunque sean numerosos y graves, se pueden contar y confesar, olvidar y perdonar. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Esta promesa en Doctrinas y Convenios es poderosa. Dejad que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Al vivir una vida virtuosa, sentirán una seguridad serena en cuanto a su posición ante Dios y tendrán el poder del Espíritu con ustedes. Algunas personas que sean miembros nuevos de la Iglesia o que hayan regresado recientemente podrían decir: ahora soy digna y tengo el deseo de servir, pero no sé si sé lo suficiente. En abril, el presidente Thomas S. Monson nos enseñó: recibimos un conocimiento de la verdad y la respuesta a nuestros más grandes interrogantes cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios. Qué reconfortante es saber que por medio de nuestra obediencia obtenemos conocimiento. Otras personas pueden sentir que tienen talentos, habilidades o experiencia limitados para ofrecer. Si eso es así, recuerden la experiencia del Elder Pockrell. Prepárense lo mejor y sepan que nuestro Padre Celestial magnificará sus esfuerzos humildes y obedientes. El Elder Richard G. Scott ofreció este consejo: cuando uno obedece los mandamientos del Señor y presta servicio a sus hijos desinteresadamente, la consecuencia natural es el poder de Dios, el poder para hacer más de lo que podemos por nosotros mismos. Nuestras perspectivas, talentos y habilidades se amplían porque recibimos la fuerza y el poder del Señor. Si confiamos en el Señor y en su bondad, el Dios Todopoderoso bendecirá a sus hijos por medio de ti. El Elder Hollins de Nevada aprendió esto temprano en su misión. El día después de que él llegó a la India, viajó con la hermana Funky Yo a Rajamundry, su primera área.
Aquella tarde, el elder Hollins y el elder Ganaparam fueron a visitar a un miembro de la iglesia y a su madre. La madre quería saber de la iglesia porque había visto cómo el evangelio había bendecido la vida de su hija. La hermana Funk los acompañó para brindar hermanamiento. Debido a que la lección sería en inglés y la madre solo hablaba telugu, un hermano de la rama serviría de intérprete. La asignación del elder Hollins en su primera cita era enseñar la primera visión, utilizando las palabras del profeta José Smith. En ese momento, en la lección, se volvió hacia la hermana Funk y le preguntó, ¿la digo palabra por palabra, sabiendo que sería interpretada? Ella le contestó, «Dila palabra por palabra para que el Espíritu pueda testificar de lo que dices». Cuando este nuevo misionero enseñó con sinceridad la primera visión, utilizando las palabras del profeta, el semblante de esta querida hermana cambió y le empezaron a brotar las lágrimas. Cuando el elder Hollins terminó ese glorioso mensaje, y antes de que se interpretara lo que habían dicho, ella pidió con lágrimas en su lengua materna, ¿puedo ser bautizada? ¿Y pueden enseñarle a mi hijo? Mis jóvenes consiervos, las puertas y los corazones se abren todos los días al mensaje del Evangelio, un mensaje que brinda esperanza, paz y gozo a los hijos de Dios en todo el mundo. Si ustedes son humildes, obedientes y escuchan la voz del Espíritu, encontrarán gran felicidad en su misión. ¡Qué época maravillosa es esta para ser misionero! Un período en que el Señor está apresurando su obra. Doy testimonio de nuestro Salvador y de su mandato divino, de id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es su iglesia. Él la dirige a través de profetas y apóstoles vivientes. Durante la siguiente hora, la primera presidencia nos enseñará, seamos prestos para observar cómo era Mormón, a fin de que cuando el llamado llegue, seamos dignos y capaces de declarar con el poder del Espíritu, he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.